Chicos, buenos días. En su página 66 comenzamos a explicar el tema de say y tell, cuáles son las diferencias entre estos dos verbos. Hay bastante confusión en el hecho de cómo expresarlos y cuál es la diferencia en modo de expresión de cada uno. Ambos pueden ser decir, ¿sí? Quiero comentarles, ambos pueden ser decir, pero pues se utilizan de diferentes modos. El say vamos a decir que lo vamos a ocupar para expresar situaciones como vamos a poner un ejemplo aquí. Mariam said there is a bug. ¿Ok? Vamos a utilizar el say usualmente para expresar cosas tal y como la gente las dijo. Ajá. Es decir, Mariam dijo there is a bug. Ajá. Aquí no estamos diciendo a quién se lo dijo o cuándo lo dijo. También pueden decir Mariam, o por ejemplo, otro ejemplo, a ver, vamos a ver. Charlie says that he's the best. ¿Ok? Charlie dice, y podemos utilizar that. Charlie dice que él es el mejor. ¿Ok? Cuando quieren decir que se le dice a alguien más, tenemos que utilizarlo de un modo en específico y nunca deben olvidar esto. Si no, es incorrecto. Ustedes no pueden decir I say you. Yo te digo. No. Ustedes tienen que decir I say. Y para decir que le vamos a pues dar este mensaje a una persona en específico, tienes que decir to y aquí el sujeto. I say to, ¿para quién? ¿A quién le digo? I say to you. Yo te digo a ti. ¿Sí? Siempre tiene que llevar el to con el say. Si no lleva el to, está mal. Después vamos con el tell. Un ejemplo. The teacher told us not to run. ¿Ok? El maestro nos dijo que no corriéramos. ¿Ok? En este caso, ya vamos a decir que el tell es un verbo que vamos a utilizar para decir que le referimos la palabra o le dirigimos la palabra a una persona o a un sujeto en específico. ¿Cómo vamos a decir esto? Ah, ok. Aquí, junto del tell, vamos a poner un object pronoun. ¿Ok? ¿Cuáles son los object pronoun? Ustedes deberían de recordar que los object pronoun son todos aquellos. Bueno, vamos a poner los sujetos. I, you, he, she, it, we, they. ¿Ok? Y los object pronouns son todos aquellos como I cambia a me. You sigue como you. He, his. No, perdón. Him. She, her. It. We, us. They, them. Esos son los object pronouns. Para decir, el maestro nos dijo que no corriéramos. Pero también puedes decir, me dijo, si le pones me. O te dijo, ajá. O le dijo a él. O le dijo
a ella o les dijo a ellos. ¿Sí? Así se utiliza el tell y así se utiliza el say. Si tienen dudas me dicen. Ok, bueno, había olvidado comentarles. Así como aquí en el say, podemos utilizar that. ¿Ok? Con el tell también se puede utilizar that. ¿Cuál sería el orden? Así como ustedes ven la oración aquí, sería the teacher told us y aquí se introduce el that. Told us that y esta forma cambiaría. Ya no sería that not to run, sería that we could or we should not run. El maestro nos dijo que, ok, aquí me equivoqué, en lugar de he era we, que nosotros no deberíamos correr, ¿ok? Bueno, eso es algo. Ya después. Ahí también en su página 66, perdón, tienen un apartado que dice, bueno, un apartado en café que dice say and tell. En el último párrafo dice other verbs like tell. Ajá, ahí viene una lista de otros verbos que se pueden utilizar de igual forma que el tell. Tenemos advise, ask, convince, struck, pursuit, and remind. Esos 6 verbos se pueden utilizar de la misma forma en las que ya les expliqué que se utiliza el tell. Ok, ahora sí, ya, bye. Bueno chicos, continuamos con el tema de Reported Speak, el cual es el tema que tenemos ahí mismo en su página 66. Este es un tema que ya hemos tratado antes, y por lo tanto espero que pues recuerden. Sin embargo, pues vamos a darle una checadita, ¿no? Tenemos ahí un cuadro de información que el cuadro blanco dice Study the information in the box y ahí viene pues prácticamente la explicación de lo que es el Reported Speak. Tiene dos partes. Esta que es el Quoted Speak, es decir, esta oración. Y tenemos este ejemplo, I have something in mind, he said. Ok, dentro de los cuales, como ya les había dicho antes, vamos a hacer esto por pasos. Ok, el paso uno es que vamos a poner el sujeto de quién dijo esta persona al inicio de la oración. Ok, ¿quién lo dijo? Ah, pues él lo dijo. Ok, he said, aquí el verbo que vamos a poner después va a depender también de, pues, el verbo que tengamos aquí. Sí, en este caso tenemos said, pero también puede ser told o asked, ¿ok? O cualquiera de los otros verbos que checamos que les comenté que trabajaban igual que el tell, ¿ok? Obviamente con el told, con el asked, con todos los demás, aquí también tendría que venir el objeto de la oración, es decir, el sujeto objeto, como por ejemplo el us, el them, el me y todos esos, ¿ok? Pero bueno, eso ya dependería de cada uno. En este caso no los vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar set, ¿ok? Ese es el paso número 2. El paso número 3 es poner that, ¿ok? Paso número 4, transformar el sujeto de, pues, la información o el contenido a primera persona, porque ya no va a ser el mismo, ya no vamos a decirlo tal y cual él lo dijo, sino que aquí vamos a decir, él dijo que, pues él mismo, él dijo que él, paso número 5, como estamos cambiando el sujeto, también vamos a cambiar el verbo, aquí el verbo es have, entonces lo vamos a pasar a pasado, that he had, paso número 6, copiamos el complemento, la información, ¿ok? Something in mind.
¿Ok? Eso ya lo habíamos checado antes. Espero que lo tengan claro. ¿Ok? Yo ya les había dicho que como base a mí me gustaría que ustedes utilizaran siempre said that. Pero en este caso sí les van a pedir que traten de variar tantito. ¿Cómo funciona el told? Con el mismo ejemplo. Aunque aquí diga said, ustedes pueden ponerlo con told. He told us, porque nos dijo a nosotros, o puede ser me dijo a mí, told me, that, el that siempre lo van a poner, ¿sí? Porque vamos a decir que dijo que y la información que dijo. He told me that he had something in mind. ¿Ok? Hablando de los verbos say, tell, advise, combines, instruct, pursue, remind. Esos los vamos a utilizar para, pues, oraciones como tal. En este caso, I have something in mind es una oración, ¿sí? Entonces decimos, me dijo que, me avisó que, me convenció de que, me indicó que, me persuadió que, me recordó que, pero con el verbo ask. Nosotros vamos a utilizarlo para preguntas, más que nada. Lo podemos utilizar también para peticiones. Por ejemplo, si alguien te dice, vamos a ponerlo con otro color, keep in silence, comas, she said, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo reported speak y decimos, she, paso 1, sujeto, aquí, me está dando una instrucción. Entonces vamos a decir, she asked me, ella me pidió, ella me pidió. Y si se dan cuenta, miren, es que esto depende, es bastante de lógica. Aquí en este caso dice I have something in mind. La forma de la oración es muy diferente aquí y es muy diferente aquí. Aquí es una oración en presente simple, pero si se dan cuenta aquí, vamos a escribirlo con otro color. Esto es un imperative. ¿Qué es un imperative? Una instrucción como tal. ¿Ok? Entonces aquí es cuando decimos, pues es una instrucción, entonces me pidió to keep in silence. Así se trabaja el reported speak. Si tienen alguna duda, me dicen. Ok, chicos, y finalmente tenemos el reported questions en su página 67. Sí, un tema que pues realmente ya tomamos en la parte del video anterior. Tenemos aquí un ejemplo. What time is the party? En comillas, obviamente. Y diciendo, he asked. ¿Ok? Esta es la forma del quoted question. Estamos citando una pregunta. ¿A qué hora es la fiesta? Él preguntó. Ok, ahora vamos a reportarlo. ¿Cómo reportamos una pregunta? Muy fácil. Sujeto. ¿Quién dijo esto? Pues he. ¿Ok? ¿Qué hizo, perdón? Preguntó. He asked. Él preguntó. ¿Y qué preguntó? Pues esto. What time? No sé si se acuerdan del tema que vimos hace unas semanas sobre cómo hacer dos preguntas dentro de una pregunta. Ok, pues aquí es prácticamente lo mismo. What time, que es la primera parte de la pregunta, y esta parte la van a hacer en forma de oración. The party
Ajá. What time the party. Y el verbo to be se va a pasado. Was. He asked what time the party was. ¿Ok? En quoted question la pregunta es ¿a qué hora es la fiesta? Él preguntó. Pero en reported vamos a decir él preguntó que a qué hora era la fiesta. Ajá, aquí ya no estamos preguntando a qué hora es. Él preguntó que a qué hora era la fiesta. ¿Sí? Y ya no vamos a poner question mark. ¿Por qué? Ya no la vamos a poner porque esta parte ya lo estamos poniendo en forma de oración, ya no es en forma de pregunta. Al reportar así pones una pregunta. Ahora, aquí tenemos esta pregunta que tiene un WH word, que es el what, pero ¿qué pasa si tenemos una pregunta como Do you have classes? ¿Qué pasa si tenemos una pregunta como esa? He asked. No sé si recuerdan que también en los temas de Reported Speak pasados habíamos checado que todos aquellos, inclusive también en el tema ese del Question Within Question, que es lo que les estoy comentando de dos preguntas dentro de una sola, checamos que cuando tenemos WH question ponemos el WH question. Cuando no tenemos WH question va a ser así, he asked. Y esto se va a convertir en un if. If, cambiamos el sujeto, I, cambiamos el verbo, had classes. E igual manera, y de igual manera lo ponemos en forma de oración, if I had classes. ¿Sí? Entonces dice, do you have classes? He asked. ¿Tienes clases? Él preguntó. Ahora vamos a reportarlo y decimos, él preguntó si yo tenía clases. ¿Sí quedó claro? Cualquier duda me manda un mensaje.